¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a El Late Inmobiliario, programa de conversación sobre la industria de los bienes raíces, con tremendos invitados. El día de hoy nos acompaña Álvaro López, un entrevistado de lujo a quien vamos a saludar. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Salvador? Muy contento de poder acompañarlo en este programa y poder aportar un granito de arena con las cosas que sé. Excelente Álvaro, aquí te voy a presentar a quienes nos están viendo el día de hoy. Estamos con un ingeniero agrónomo, magíster en administración de empresas, quien ha sido profesor universitario de economía y finanzas por más de 10 años, creador junto a Víctor Sánchez del curso de inversión en acciones chilenas, influencer de la industria de finanzas y de la libertad financiera con más de 120.000 seguidores en su canal de YouTube, Bratia, y también en Instagram para que lo puedan seguir. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy Muy bien. bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. A mí me gusta muchísimo poder conversar, como te decía recién, aportar un granito de arena en la formación financiera de todas las personas, que creo que es una cruzada personal que muchos tenemos, dentro de los cuales tú también, por lo que hemos conversado, sé que estás. En ese sentido, Álvaro, ¿cuál sería el primer consejo que tú le darías a aquel inversionista primerizo, a aquella persona que ha juntado un dinero para pagar un pie de entrada, para poder comprar un inmueble? ¿Tú le dirías que se compre su casa propia o que pueda adquirir un activo, un departamento de inversión? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, yo tengo una visión contraria respecto de lo que plantean muchas personas, porque lo clásico y lo financiero sería siempre el invertir primero y después la casa. La razón de eso es simplemente mantener la capacidad de crédito, porque la capacidad de crédito de una persona es básicamente el sueldo que tiene menos las deudas. Pero si una persona compra un inmueble para arrendarlo, se le suma un porcentaje del valor de arriendo. Entonces hay algunos casos que las personas, al invertir primero, podrían estar eventualmente aumentando su capacidad de crédito. Ese es lo genérico y por qué yo tengo una visión contraria en ese sentido, que lo he ido aprendiendo con el tiempo. Fíjate, Salvador, que las mejores inversiones inmobiliarias que yo he hecho, yo he comprado departamentos nuevos y departamentos usados, han sido en los departamentos que yo he comprado para vivir. Y la razón de eso es porque, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de la inversión en bolsa, en acciones, en fondos de renta inmobiliaria, que es una muy buena forma también de invertir en este mercado. Eh, una de las cosas que me gusta de la inversión inmobiliaria es poder rotar los activos, o sea, vender activos para poder después comprar otro. Y cuando nosotros vamos a vender un inmueble, tenemos básicamente dos tipos de cliente a quien le vamos a vender el inmueble. O un usuario final, que es quien lo compra para vivir, o un inversionista que lo compra para generar renta también. ¿A cuál de esos dos usuarios es mejor venderle un inmueble? En mi experiencia, es mejor vender un inmueble al usuario final, a quien compra para vivir. El inversionista va a comprar para generar renta y va a calcular indicadores de rentabilidad, cosa que también es muy importante que todos los inversionistas que están partiendo, antes de hacer su primera inversión, aprendan a calcular la rentabilidad del inmueble. Entonces, si es que yo compro un departamento 100% de inversión sin considerar la experiencia del usuario, esto yo lo aprendí con el tiempo cuando estaba vendiendo mis propios departamentos, si es que el departamento no necesariamente genera una buena experiencia de usuario, porque puede ser muy bueno para la renta, con muy buenos indicadores de rentabilidad, pero mala venta, mala reventa después, porque el sector puede ser un sector quizás no tan cómodo, en fin, una serie de cosas que pueda Correcto. tener esa inversión, no se le va a sacar el precio y no se va a poder asumir y absorber toda la plusvalía potencial que tiene, porque se les va a estar vendiendo a un inversionista. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto de comprar propiedades como si yo fuese a vivir en esa propiedad y eventualmente vivir y después arrendarla. O arrendarla al principio y después vivir. Pero el concepto, a mi juicio, y donde he hecho las mejores inversiones, ha sido precisamente en inmuebles que, Has eh, que comprado yo para vivir. viviría ahí. Eso Que es yo tan viviría ahí. importante, eso es tan importante, Álvaro, porque tú tienes que pensar desde que hoy día hay un déficit de 1.100.000 viviendas. Eso quiere decir que quien construya y coloque en arriendo en el mercado un inmueble de esas características, que tenga algunas características de mediana calidad, que tenga una buena conectividad, que tenga buenos servicios públicos a su alrededor,
la va a arrendar la va a arrendar en un corto tiempo. Y esto del déficit de vivienda es muy relevante porque hoy día en Chile tenemos más demanda, hay más personas que quieren comprar o arrendar que la oferta de los inmuebles disponibles. En ese sentido, es una ley básica de la economía. ¿Eso, en tu opinión, tenderá en el futuro a que la valoración de los inmuebles continuará aumentando hoy día en Chile? Si es que hay más demanda que oferta, sí, ley básica de oferta y demanda. O sea, si hay más demanda por inmuebles de los que hay en el mercado, los precios deberían tender a subir. Hay factores económicos que influyen también ahí, como por ejemplo la tasa de interés, que en algunos casos hace que sea muy difícil para algunas personas poder comprar, y eso incrementa la demanda por arriendo. Entonces, la ley de oferta y demanda se mueve en ambos sentidos, y por otra parte, la inversión inmobiliaria ha demostrado ser un mecanismo importante de creación de riqueza en el largo plazo. Es uno de los grandes activos de inversión que pueden existir, pero obviamente hay que considerar la macroeconomía general de la zona, la tasa de desempleo. Cuando hablo de la zona me refiero al país. O sea, la inversión inmobiliaria en sí es buena, pero hay escenarios en que va a ser mejor y escenarios en que va a ser un poquito peor. En Creo ese que un buen sentido, activo hay que tenerlo siempre. efectivamente, los bienes inmuebles vamos a ir hablando durante todo nuestro ley inmobiliario en este programa y otro, que es un excelente activo, una excelente inversión, una excelente forma de apalancarnos, pero vamos a traer un poco al mundo más pedestre y vamos a hablar, tú dijiste un concepto interesante. Cuéntanos en términos sencillos, ¿qué es la tasa de interés? ¿Quién dictamina cuál es la tasa de interés y cómo influye esto hoy día en la compra de inmuebles? Básicamente la tasa de interés es el costo del dinero. Y el Banco Central, que es un organismo autónomo, tiene la potestad de controlar, y esa es su principal misión, controlar la inflación. Tiene otras misiones, pero la principal es controlar la inflación. Y la herramienta que tiene para controlar la inflación es la tasa de interés. ¿Y cuál es el mecanismo que usa? En la medida en que la inflación es alta, el Banco Central sube la tasa base de política monetaria y esa tasa se la traspasa a los bancos comerciales, al Banco de Chile, el Santander, el BCI y todos los bancos comerciales que hay en la plaza. Y esos bancos, a su vez, trabajan con dos tasas de interés, las tasas de captación y las tasas de colocación. Las tasas de captación son las tasas con las cuales los bancos captan recursos. Son las tasas, por ejemplo, de los depósitos a plazo. Una forma muy fácil de explicar la tasa de captación. Entonces, el banco da una tasa y las personas van y toman esos instrumentos y el banco les da un retorno certero en X tiempo. ¿Y qué es lo que hace el banco con ese dinero que capta? Lo coloca en el mercado a distintas tasas. Están las tasas de los créditos comerciales, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo. En fin, hay distintas tasas. Entonces, cuando sube la tasa de interés del Banco Central, para controlar la inflación, sube el mix de tasas. Y eso naturalmente tiene un impacto en el sector inmobiliario, porque al subir la tasa de interés, el costo del crédito se hace más caro. Entonces, el dividendo va a ser más caro. Entonces, si una persona está pensando en la inversión inmobiliaria propiamente tal, lo que se va a encontrar en un escenario de alta tasa de interés va a ser que el dividendo va a estar por debajo, en muchos casos, del canon de arriendo. Y además, la tasa de interés de largo plazo, que es la tasa de los créditos hipotecarios, está muy influenciada por la inflación en Estados Unidos. Y dice, ¿qué tiene que ver la inflación en Estados Unidos? Está a 13.000 kilómetros. Bueno, la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, tiene la misma misión, controlar la inflación. Y si Estados Unidos tiene inflación alta, el Banco Central de allá, la Reserva Federal, sube la tasa de interés y eso hace que las tasas de largo plazo de acá, que van muy en línea con las tasas de Estados Unidos, se vean en una posición alcista. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy día, mientras estamos grabando este capítulo, hemos visto que el Banco Central chileno ha bajado sus tasas de interés, pero la tasa de los créditos hipotecarios ha subido. Y eso es influenciado por la tasa norteamericana. Qué interesante lo que dice hoy día en una economía influenciada por los diferentes mercados del mundo. Claramente nos estamos informando de lo que sucede hoy día con la Reserva Federal, que tengo entendido que es un banco privado, sin perjuicio que es una especie de banco central en los Estados Unidos de Norteamérica, influye sin duda en nuestra economía. Y ahí te quisiera que explicara un poquito más. Tú hablaste que el Banco Central es el encargado de la política monetaria y quien establece el costo del dinero con la tasa de interés máximo. Pero es muy interesante lo que dijiste porque los bancos comerciales e instituciones financieras en Chile no deben apegarse, sino que ellos pueden establecer sus propias tasas menores. Te pongo un ejemplo. Si el Banco Central establece que la tasa de interés es de un 4%, los bancos podrán tener un 3,9, un 3,5, un 3,2.
Y hoy día la recomendación tuya para quien va a pedir un crédito hipotecario es que coticemos las diferentes instituciones. Hoy Sí. día en Chile prestan dinero no solo los bancos, sino que también las cajas de compensación, las mutuarias y otras entidades que están reguladas por el mercado financiero. Por lo tanto, el cliente bancario dice, va a su banco X y se queda con esa tasa, pero ese cliente tiene que ir a todas las instituciones de la plaza, de la ciudad, a efectos de cotizar y cuál va a ser el precio final que va a pagar por el inmueble. ¿Y qué recomendarías tú con respecto a cotizar el crédito hipotecario y también a cotizar los seguros asociados? Y te pregunto, ¿cuáles son los seguros asociados a un crédito hipotecario? Seguro de desgravamen y sismo e incendio. Pero lo más importante no es solamente cotizar la tasa de interés, sino que es cotizar el costo anual equivalente, el famoso CAE. ¿Por qué? Porque hay bancos que dentro de su publicidad o de las X instituciones financieras te dicen nosotros tenemos la tasa más baja del mercado. Y es efectivo, puede tener la tasa de interés más baja del mercado. No obstante, el CAE puede ser alto. El CAE es la suma de la tasa de interés más los seguros. Entonces, el banco no está mintiendo, está diciendo nosotros tenemos la tasa más baja, pero pueden tener costos de seguros muy altos. Entonces, sumamente importante revisar el CAE completo. ¿Cuánto va a ser el total que voy a estar pagando y no solamente cuánto va a ser la tasa? Porque a veces no es publicidad engañosa, pero es verdad, pero a veces tiende a confundir esa información. Y aquí la idea es que todas las personas aprendan de este negocio y lo más importante, efectos de costo, es mirar CAE y no necesariamente la tasa de interés. Es tan importante lo que nos dice Álvaro López de Bratia, nuestro gran invitado del día de hoy, que hay que cotizar en todas las instituciones. Y la misma cotización de un banco se puede llevar a otro banco, porque en definitiva a las instituciones financieras les importa colocar dinero. Digamos, ellos son más interesados en prestar dinero a quienes tengan esa capacidad de crédito. Entonces, cuando usted vaya a pedir uno de estos préstamos para adquirir una vivienda, tiene que fijarse en el CAE, que incluye la tasa de interés más el costo del seguro, que mencionó Álvaro López acá, que es el seguro de gravamen, que dice relación a que yo pido un crédito hipotecario y si la persona fallece, se debe entender de que ese seguro cubre la totalidad de lo que me faltaba por pagar y el seguro de sismo incendio a efecto si hay algún terremoto o hay algún incendio y esa unidad, ese departamento, esa casa se destruye, ese seguro lo va a cubrir. En ese sentido, Álvaro, ¿cómo ves tú la proyección para el 2024 en lo que dice relación a los créditos hipotecarios y a la tasa de interés, uniendo todos estos factores macroeconómicos? Debiese bajar el 2024. O sea, en la medida en que se vaya controlando la inflación en Estados Unidos, el Banco Central norteamericano debiese bajar su tasa de interés y eso va a impactar o debiese impactar a la baja, porque además el Banco Central chileno ha estado bajando su tasa de política monetaria. Entonces deberíamos ver créditos más baratos en el próximo año. Eso es lo que debiese pasar. Obviamente, en economía siempre hay cosas nuevas, siempre hay escenarios nuevos que se pueden incorporar. Por ejemplo, si estallase una guerra, hay factores que hoy día no manejamos, pero en un escenario ceteris paribus, o sea, con la información presente y solamente moviendo el dato de inflación de Estados Unidos, que ese sería el escenario base que están usando muchos economistas hoy día, la tasa de interés debiese bajar. Y eso es súper importante porque hay personas que hoy día pueden estar tomando un crédito hipotecario y dicen, aquí tengo un problema porque voy a estar con este crédito muchísimo tiempo. Y eso no necesariamente es así, porque las personas pueden refinanciar sus créditos hipotecarios. Entonces, alguien que esté tomando hoy día o que haya tomado hace muy poco un crédito hipotecario con las condiciones de tasa que están hoy día, tiene que tener súper presente que la inversión inmobiliaria no se acaba, la gestión del crédito no se acaba una vez que se toma el crédito, sino que tenemos que tener como inversionista una gestión activa de ese crédito. Podemos refinanciar, podemos acortar plazo, extender plazo, en fin, hay una serie de cosas que nosotros podemos estar haciendo como inversionistas o como personas que estamos usando ese bien raíz, cosas que podemos hacer con la gestión de nuestros créditos para mejorar nuestras condiciones en el largo plazo. Ahorrarse un poquito en la tasa de interés son hartos millones de pesos en el largo plazo. Así que es súper importante que las personas gestionen activamente sus créditos. Qué interesante lo que estamos hablando junto con Álvaro López en Bratia para que lo sigan en todas sus redes sociales. Y me puedes mostrar ahí detrás tuyo, tienes algo que te regaló YouTube. Muéstrame que lo vi Sí, así al pasar. ahí atrás está, Sí. es un galvano que YouTube manda cuando un canal tiene más de 100.000 suscriptores. Bien, bien lindo ese galvano.
Muy bonito. Y ahora vamos por el dorado cuando tengamos 1 millón de seguidores, Álvaro. Difícil, muy difícil, pero quién sabe. ¿Quién Álvaro sabe? ha tenido un crecimiento exponencial, un gran profesor de economía y finanzas. Y te quiero contar, Álvaro, que en McLuff Abogados y Gestión Inmobiliaria desarrollamos en todo el país y conjuntamente con Global Brokers, que son más de 200 corredores de propiedades a nivel nacional, intermediamos inmuebles, desarrollamos la administración, desarrollamos todo lo que es la venta, el arriendo, poder aconsejar. Y por eso en McLuff Abogado y Gestión Inmobiliaria, en cada uno de nuestros LEC inmobiliarios vamos a ir proponiéndole al público que vayan conociendo los diferentes inmuebles que tenemos en cartera. Y también, si desean ustedes intermediar con nosotros, nos pueden escribir a propiedades@macluff.cl. Y a continuación, te voy a, Álvaro, a ti y a todos quienes nos están mirando en esta interesante conversación, que vamos a continuar con la portabilidad financiera, te voy a mostrar a continuación uno de estos inmuebles que tenemos hoy día para ofrecer. ¿Qué te pareció, Álvaro, aquí esta Muy propiedad que bueno. estamos colocando en el mercado? Bien, muy bueno. Una propiedad usada. Me Es pareció, una, me pareció muy bien porque yo creo que la gran rentabilidad y la gran oportunidad hoy día en el mercado inmobiliario pasa precisamente por los departamentos usados. Fíjate que en mi experiencia yo he comprado departamentos nuevos y departamentos usados y donde he ganado más dinero como inversionista ha sido en la propiedad usada. A diferencia de la propiedad nueva, creo que la propiedad usada es donde hay la mayor cantidad de oportunidades. mira qué interesante lo que nos dice Álvaro López de Bratia, después de ver este video de una de las propiedades que tenemos hoy día en el mercado inmobiliario. Hay que considerar que tenemos más de 10 millones de inmuebles en Chile. Estamos cercanos a los 20 millones de habitantes, y hablamos de habitantes porque, considerando a los chilenos y extranjeros. Cerca de 20 millones de habitantes y 10 millones de inmuebles. Y esto quiere decir que todo el mundo requiere hoy día un lugar donde vivir. Usted, Álvaro, cuando se fue a casar o cuando propuso matrimonio, no le dijo a su señora dónde vamos a vivir, ¿cierto? Vamos a vivir en una carpa, vamos a vivir bajo el puente. No, usted derechamente con ella tenía que haber hecho una planificación en dónde va al lugar. Por lo tanto, la necesidad habitacional es muy importante. Y tú habías dicho, y ahora vamos a retomarlo, el tema de la portabilidad financiera. Si no me equivoco, tú aquí me podrás corregir si es incorrecto. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera se dictó una norma sobre portabilidad financiera que permitía que si yo tenía un crédito en una institución bancaria, por ejemplo Banco Santander, y otro banco, por ejemplo el Banco de Crédito de Inversiones, me ofrecía una mejor tasa, yo podía trasladar ese crédito de una institución a otro. Sí. Cuéntanos un poco cómo eso funciona y cómo ha funcionado también en la realidad. Eso es básicamente así. Yo los antecedentes que tengo de esto es que hoy día es muy fácil, porque antes de esta ley era tremendamente engorroso hacer un cambio de institución financiera. Porque uno estaba, abro comillas, porque no era un amarre propiamente tal, pero en general no había mucha cultura de hacer cambios de banco. En general las personas cuando tienen un banco usan ese banco por muchísimo tiempo. Y esa ley lo que permite es facilitar y minimizar las barreras de salida de un banco para irse a otro banco que ofrezca mejores condiciones. Y eso ha generado que los bancos compitan más en tasas, más allá de que los bancos sí o sí van a estar basándose en un rango cercano a lo que es la tasa base del Banco Central. Pero hoy día es muchísimo más fácil hacer esos cambios. Yo el cambio que hice cuando tenía algunos inmuebles fue refinanciamiento con el propio banco, porque intenté cambiarlo a otro banco y al hacer la cotización con otro banco,
esa cotización que me estaba dando el Banco 2, yo tenía el Banco Consorcio en ese momento con un crédito, coticé con otros 2 bancos y esas ofertas que me estaban dando los otros bancos se las presenté a mi ejecutivo del Banco Consorcio y me mejoró las condiciones de los otros bancos. Entonces, la verdad es que fue un refinanciamiento bien óptimo, donde bajé la tasa, me acuerdo en ese momento era 2,75, la bajé a 1,97, lo cual en el largo plazo era un ahorro importante, bastante importante en cantidad de dinero. Mira qué importante lo que nos has dicho. O sea, hoy día la ley de portabilidad financiera, en primer lugar, es relevante entender de que la competencia entre los bancos es muy positiva y tú lo mismo lo dijiste. Sí, Yo puedo llevar la cotización de un banco a otro banco y mi mismo banco me puede bajar la tasa porque no quiere perder ese crédito, no quiere perder ese cliente y lo exactamente. importante es que el consumidor se informe, que ustedes puedan informarse y no quedarse con su banco de cabecera, si ustedes gusta, sino que ir a las más de 35 instituciones financieras hoy día en Chile que a usted le pueden dar un crédito hipotecario para el sueño de la casa propia, para la creación de su patrimonio neto, de sus activos. ¿Por qué crees? Nos quedan un par de minutitos, querido Álvaro, y quería preguntarte, ¿por qué crees tú que hoy día los bienes raíces, el ladrillo, el hormigón armado certificado, siguen siendo tal vez el centro de las principales fortunas de Chile y el mundo? ¿Por qué nos interesa ser dueño de un ladrillo, crees tú? Básicamente porque es una inversión que se puede palpar, a diferencia de lo que pueden ser las acciones de empresa, por ejemplo, que es el otro gran mecanismo de creación de riqueza a lo largo de la historia. Tenemos las empresas propiamente tal y los inmuebles. Para la mayoría de los inversionistas, los inmuebles, primero, es algo que se puede palpar. Segundo, es más simple, es un mercado que suele tener lo que se conoce en finanzas como un bull run más largo, o sea, un mercado alcista más largo en términos de precio. Por otra parte, hay efectos psicológicos en la inversión inmobiliaria que son superiores a lo que es la inversión en bolsa, en el sentido de que si nosotros tenemos acciones de empresa, nosotros podemos entrar a nuestro banco y vamos a ver en línea el precio de nuestras acciones. Entonces vamos a ver cuándo pueden estar bajando, cuándo van a estar subiendo. En las propiedades no pasa eso. Nosotros no entramos a o no es fácil por lo menos entrar a alguna plataforma que nos diga en línea cuánto vale nuestra propiedad. Entonces, en algunos escenarios macroeconómicos complejos, que las propiedades pueden verse marginalmente, los precios de manera descendente, como sociedad no estamos conscientes. Entonces, eso genera que sea una inversión que a criterio de muchos es más segura, porque no palpamos la variación de precio. Y si Perfecto. consideramos que en el largo plazo los precios son alcistas, se ha asociado a una inversión bastante segura y bastante estable. Entonces, me parece que... Querido Álvaro, estamos muy contentos, podríamos estar hablando 36 horas, 72 horas, pero la televisión es así, ha llegado el momento y quisiera, antes de terminar, que te invitamos el 6 de diciembre del 2023 al Hotel W Las Condes al tercer Congreso Nacional de Corredores de Propiedades de globalbrokers.cl. Va a ser extraordinario. Más de 300 corredores a nivel nacional vienen de Arica a Punta Arenas en esta gran oportunidad. Te puedes informar en globalbrokers.cl y también comprar tu entrada. Querido Álvaro, lo pasamos extraordinario, aprendimos de muchas cosas. Te agradezco mucho que hayas estado acá en nuestro Late Inmobiliario. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias al equipo y por tener este espacio donde se democratiza el conocimiento de la inversión inmobiliaria. Espero que estén muy bien. Un abrazo a todos. Estamos muy contentos, agradecidos de nuestro excelente invitado del día de hoy. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales como abogado Salvador Macluf e infórmate para que puedas ejercer tu derecho. Nos veremos muy pronto en un nuevo capítulo.